Hola, buenas noches, jueves, bueno, ya estamos a viernes, empezamos un poquito más tarde. Parece que nos vamos unas horas, dejamos unas horas el programa, recordemos ayer noche al final no hicimos programa por temas personales y esta mañana pues realmente estamos muy atareados y no hemos podido hacer el programa. Y resulta que nos vamos durante unas horas y parece que todos se confabulan para intentar hacer salir noticias y dejarnos un poco en evidencia, vamos a decirlo así. Hoy vamos a tratar nada más y nada menos que 6 temas en el programa de esta noche. Vamos a empezar, obviamente, no vamos a hacer como el telediario de la Uno ni incluso el de Antena 3 hablando de incendios, no, vamos a hablar de de Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, y su imputación por encubrir abusos sexuales de su marido. Hombre, vamos a decir una cosa primero, miren, puede haber delitos nauseabundos. Puede uno hasta robar, vamos a decirlo así, claro. Puede hacer cualquier tipo de cosas, pero lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que podría haber estado protegiendo a su marido para proteger su carrera política, es lo más asqueroso que hemos visto en política en muchos años, por no decir en toda la historia de la democracia. Y hay que decirlo con claridad. Y más de un personaje, recuerden, que se vestía de camisetas para criticar a otros líderes que luego fueron absueltos y que decía que había que dimitir cuando se está imputado. Pero ella, pero qué miserable es esa persona, que no tiene donde caerse muerta. Nos recuerda a veces a Colau, Lastra, toda esta generación de políticos que dan auténtica vergüenza y que hay que decirlo con claridad. Son un tapón en la democracia y son los auténticos escombros de esta democracia que lo único que hacen es molestar y ensuciar tantos años de libertades. Empezaremos hablando de Mónica Oltra, a veces ven que nos confundimos con otra Oltra que existía por aquí por TV3. Luego hablaremos de esas cosas curiosas del PP, que parece que a final de campaña pues intenta hacerle un poco de favores a Vox. Y Fijó dice que no, que habrá que ofrecer pactos al PSOE para intentar conseguir, digamos, que gobierne el partido más votado. En fin, se hace curioso. Está claro que ahora no hay opción de que Vox sea el partido más votado en Andalucía porque parece que entonces no estarían de acuerdo con esa premisa. Luego las guerras internas que hemos dicho, ya lo llevamos diciendo hace semanas, no creo que les venga de nuevos a nadie de ustedes, que una de las cosas, de las consecuencias de las elecciones andaluzas será la guerra fratricida entre las izquierdas para intentar colocarse en el lugar adecuado. Pues ya han empezado a disparar los ministros del PSOE contra Díaz, Díaz contra Montero, aunque ha dicho que mi amada amiga o algo parecido. Y la realidad es que esto va a ser muy divertido a partir del lunes o del domingo a la noche. Ya se lo anticipamos. Nos vamos a divertir, va a ser como una juguesca. Esto va a ser como aquellos cuentos de la Edad Media que es de los juglares. Pues esto va a ser igual de divertido porque vamos a ir cosas que jamás hubiéramos pensado de unos contra otros cuando hace 2 días eran amiguitos del alma y del Espíritu Santo. Amén. Y dentro de esos líos, digamos, una que empieza a moverse ya es Susana Díaz en el PSOE. Parece que quiere volver. Y nosotros hemos dicho una cosa que creo que opina mucha gente, que hombre, Sánchez es muy malo, seguramente es el peor presidente de la historia de España. Pero es que Susana Díaz, perdón, no le llega ni a la Solán Zapato, con todos los respetos, preferimos algunos al Sánchez malo, tonto, todo lo que quieran, egocéntrico, psicópata, todo lo que quieran, que a Susana Díaz, que con todo el respeto. Así de claro, por si a alguien le ha quedado dudas. Luego nos iremos un poco a Europa, a hablar del Tribunal Europeo, que ha tumbado otra de esas cosas de Junqueras, sobre todo diciendo una cosa a su abogado, recuerden ese condenado en su momento por ayudar a ETA, como diciendo algo así que se aprendan las leyes, hombre, que no se pueden reclamar cosas que no existen en términos jurídicos. Todo un ridículo que confirma que lo de el independentismo fue realmente una noche de verano, nunca mejor dicho, en un día como hoy, y poco más. Luego nos iremos a esa cumbre, vamos a decirlo así, para acabar, en Ucrania, donde han participado, ojo, todo el mundo que hemos visto en la televisión, los medios, las 3 potencias europeas, Alemania, Francia, Italia. Pues no, había 4, sí, sí, porque también estaba el presidente de Rumanía, presidente, primer ministro. Somos sinceros, nosotros tenemos un conocimiento de Rumanía escaso, o sea, no sabemos si hay un presidente, un primer ministro, lo que sea, pero ha ido el señor
el primer cargo de Rumanía, también a la reunión, aunque muchas fotos han cortado a los tres y lo han dejado fuera a él. En el fondo, lo que se quería buscar es aquello de que, coño, no ha ido Sánchez porque solo iban tres. Ay, pobrecito, pero hubiera ido como cuarto. No, no, no hubiera ido de cuarto porque ha ido el rumano. Y no hubiera ido de quinto, no hubiera ido de sexto ni de séptimo, porque hubiera ido el polaco, seguramente el sueco, o la sueca, no sabemos tampoco quién está allí, o cualquier otro antes de enviar a Sánchez, porque Sánchez nadie lo quiere ver. A ver si empieza a asumir la gente que nadie quiere ver a Sánchez y que Sánchez se ha convertido en algo así como un apestado en la Europa actual. Él sabrá por qué. Empezamos, para no ir con dilación, luego de estos 2 días que no hemos estado en antena, y empezamos directamente con Mónica Oltra, pues imputada por el tema de esconder, digamos, de proteger, de encubrir los abusos sexuales de su ex marido con el cual seguía conviviendo. Recordemos la parte política, porque la parte de delito, pues miren, eso es un delito que puede acarrear incluso la cárcel. Pues, y se imaginarán que el Tribunal de Valencia no se pone en esos temas si no tiene suficientes indicios para hacerlo. Y lo lógico en ese momento hubiera sido que se hubiera ido o lo hubieran echado. Solo ha habido que tirar un poco de hemeroteca para ver que la Mónica Oltra decía que ella, si estuviera imputada, sería siempre, porque no puede ser, es una vergüenza cuando se refería a otros líderes políticos, obviamente del PP, o al presidente, al Chimo, a este que parece a nosotros, nos recuerda a veces cuando vemos su nombre, el de Chimo Bayo, ¿saben? Aquel que iba por las discotecas, toca, 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 pues nos recuerda un poco al personaje, son igual de tristes. Aunque el otro al menos parecía tener algo de ritmo, un poco cachambroso, pero ritmo tenía. Y realmente también decía hace unos años que no, que un imputado, un político imputado, refiriéndose obviamente a Bárbara, debía dimitir. La realidad, aquí no dimite ni Dios. Vamos a decirlo así de claro. Excepto que hay una sorpresa y ya nos quieran hacer quedar mal. No dimite ni Dios. Pero nosotros explicamos por qué no dimite ni Dios. Porque Mónica Oltra no tiene donde caerse muerta. Pero es que no es Mónica Oltra, es una generación de políticos que son una auténtica vergüenza, por no decir que son unos sinvergüenzas, que han subido gracias al engaño y a manipular a la gente, a engañarle directamente. Luego todavía hay ignorantes que les votan más los que ha colocado, obviamente, que siguen creyendo en ese mensaje, que dicen que esto es un tema de la ultraderecha, no sé qué, no sé cuánto. Sí que hay que decir que quien activó todo este tema fue la exdirigente de Vox, Cristina Seguí, que saben que tenemos nuestra opinión del personaje, pero en este caso, pues oiga, pues lo ha hecho ella, ya ha movido el tema, lo cual quiere decir lo mal que está la situación, que tenga que moverse de esa manera y que nadie se hubiera movido, lo cual quiere decir algo bastante grave, porque estamos delante de un delito, creemos, algunos, no peligroso, no malo, sino asqueroso. Encubrir a un abusador de menores, machacar a un menor que ha sido abusado, suponemos la palabra correcta, sería violado sexualmente por su propio marido. Imagínense que esa situación hubiera pasado pues con el hermano de Ayuso o con el pariente de, vamos a decir, alguien que no está, de Casado. La de portadas que todos los diarios hubieran llenado, los diarios prostituidos, obviamente, porque hoy hemos mirado, por ejemplo, el Diario Público, que es uno de esos diarios que uno utiliza para papel de váter, vamos a decirlo, no, que es digital, y entonces se te pueden meter los bits, perdón, por el culo, perdón la vulgaridad, pero es que es un diario que nos da bastante asco y vergüenza, que hemos contado estaba en la noticia 14. Luego vendrá su líder, la duquesa condesa de Lugo, a dar lecciones de moralidad. Luego tampoco hemos escuchado a la ministra de Igualdad, la Montero. Suponemos, Irene Montero, de tener bastantes problemas ahora, personales, psicológicos, lo hemos dicho en su momento, que te ha requerido en más de una ocasión asistencia de profesionales, porque claro, debe ser consciente, ella la primera, de que no solo le ha abandonado el padre de sus hijos, sino que también le ha abandonado su supuesta amiga, la señora Belarra, que se ha ido con Yolanda Díaz. Y claro, sola, no sabemos si borracha, como... Ven que hoy el programa es un poco directo, vamos a decirlo así. No tenemos ninguna manía hoy porque realmente, y lo decimos con claridad, nos indigna bastante que hay tipos de delitos y tipos de delitos, pero encubrir a un abusador sexual creemos que es la peor bajeza que puede haber en un político. Alguno dirá que es peor robar, no. Pensamos que
maltratar la vida de un menor y encubrir un abuso sexual es auténticamente una bestialidad indigna. Así de claro. Hacerlo, como insinúa el juzgado, para proteger la carrera política es de auténtico sinvergüenza y de que se pase años en la cárcel. Así de claro. No vamos a ir con tapujos con este tema. Y miren que creo que de la señora Oltra habíamos hablado poco o muy poco. Pero demuestra solo la imputación, que obviamente luego habrá que probar, pero se imaginarán que los jueces no se meten en este berenjenal sin tenerlo medianamente claro, que esto estamos delante de un delito muy grave. El encubrimiento, además, de buena parte de su gobierno valenciano, en el caso del presidente, y de algunos como Baldoví, ese diputado valenciano que se ve que hizo de profesor de gimnasia. No queremos saber exactamente qué hacía cuando era profesor de gimnasia, pero está claro que parece que fuera de eso no ha hecho nada más en su vida que vivir del dinero público desde hace muchos años y se convierten todos en personajes vergonzosos, vamos a decirlo así de claro. Porque al final decíamos hace 2 días, cuando decíamos que esto no iba de Sánchez, esto iba de una clase política putrefacta. Pues aquí tienen personajes secundarios a los que nadie va a proteger y que van a caer en su propio nido de vanidades. Porque son auténticos miserables de la vida, hay que decirlo así de claro. No, que hay la presunción de inocencia. Sí, esa misma que ellos han tumbado a cualquier otro político encausado y que ahora piden respeto para ellos. Perdón, que les den. Así de claro. Son de la peor calaña que puede existir en política. Y debería llevarse esta situación no solo a a Mónica Oltra, sino al presidente de Valencia. Si no tiene los cojones de dimitir a una encumbradora de violadores, vamos a decirlo así de claro, al Baldoví, que no tiene otros santos narices de decir lo que ha dicho, que es indigno estar en el Congreso de todos los españoles. Y esto nos recuerda además una cosa que ya pasó en su momento. Recuerdan, que lo hemos explicado aquí, que saben que salen pocos medios de nuestra amiga, la Trimaster Bluff, Yolanda Díaz, que ella también encubrió, en este caso un pedófilo que tenía imágenes y que fue detenido en el propio Parlamento, su asesor principal en Galicia, que propició que el señor Beiras, del Bloque Nacionalista Gallego, en aquel momento la Marea, o como le llamaran, la echara de Galicia porque él tenía cierta ética que parece que Chimo no tiene. Y la realidad es que fíjense que lo que arremolina a su lado Yolanda Díaz es auténtico basura. Pero sigue en su propio papel. Es muy curioso. No sabemos cuántos casos hay de pedofilia, de encubrimiento, de abusos sexuales en España. Sinceramente lo desconocemos. Pero se hace curioso que la potencial candidata a lanzar una iniciativa se junte con otra persona que curiosamente la acusan de algo parecido. Yolanda Díaz de aquella se libró porque entre nosotros era nadie. Era nadie. Y ese es el gran problema de este país, que un don nadie encubriera a un pedófilo y no fuera a la cárcel. Y seguramente no estaríamos viendo a Yolanda Díaz ya en ningún lado. Tendría sus antecedentes penales y estaría fuera de circulación. Porque lo que hay que empezar a pensar en este país es que la clase política no es mala, sino que está endiablada en algunos casos y está llena de seres vomitivos, que ya no vale aquello que hemos dicho en más de una ocasión, que no tendrían ningún recorrido a la empresa privada, sino lo más triste, que son delincuentes. Tenemos, en el caso de Cataluña, delincuentes condenados, Junqueras y toda esa tribu, que siguen en la política porque los votantes son auténticos borregos, ignorantes y descerebrados, lo hemos dicho hoy. Tenemos personajes como Colau, que mienten a las puertas, que destrozan una ciudad, que arruinan a un montón de gente y siguen en la política porque hay descerebrados que los votan. Y la realidad es que en Valencia seguramente todavía hay descerebrados que prefieren apoyar a una encubridora de abusos sexuales de menores, ojo lo que se dice, abusos sexuales a menores, con tal de decir lo que decíamos otro día, de que nuestra ideología es que son la ultraderecha la que nos acusa y nosotros somos de izquierda y buena gente. Esa supremacía moral que algunos todavía se creen y que confirma que están más enfermos que nadie. Debemos reflexionar
Todo esto nos debe hacer reflexionar sobre que el gran problema ahora mismo en este país es que la sociedad está enferma. Hay una parte importante de nuestra sociedad que está muy enferma, que le da igual entender las cosas o no entenderla, porque solo piensan en modo ideología. Y les da igual que los suyos violen a menores, que los suyos encubran a violadores de menores, que los suyos hundan las ciudades, que los suyos maltraten a todo el mundo, porque tienen la supremacía moral de que ellos lo van a hacer bien. Son tontos engañados, auténticos, perdón la vulgaridad, auténticos indocumentados, auténticos descerebrados, que podrían votar a Sánchez, a Díaz, a Oltra o a la cabra de la Legión si se pone el logo socialista o comunista detrás. Y eso dice muy poco de esos personajes y dice muy poco del servicio de la educación en este país, donde lo que no se obliga a la gente es a pensar, sino se obliga a la gente a adoctrinar y a tener la ideología por delante de los sentimientos y la ideología por delante de cualquier cosa. Cualquier persona normal, digámoslo así, claro, y quien no lo crea, aquí sí que vamos a ser muy duros, pues es un auténtico anormal. Quien crea que encubrir un abusador sexual no es un delito muy grave que debe significar la dimisión de la política o el cese inmediato de la política, es que es un auténtico anormal y todo menos un ciudadano decente de este país. Algunos lo tenemos muy claro, algunos no dudamos en ciertas cosas, porque hay temas en los que parece claro que no se puede dudar, porque si dudáramos de esto, mal concepto tendríamos de la propia democracia. Y con estos acontecimientos brutales, vamos a decirlo así, pues hoy aparece Feijóo ofreciendo pactos al PSOE a 2 días de empezar, de acabar la campaña en Andalucía. Bueno, 24 horas técnicamente, lo ha hecho esta mañana, y a pocos días de la votación, hombre, pues no se fijó. Uno puede tener muy claro que va a ganar, uno puede tener miedo a que, como decíamos él, se desmovilice un poco el voto por esa sensación de desarmar a las elecciones andaluzas, pero hombre, este ofrecimiento lo único que da es un gas de última hora a Vox, porque vuelve a surgir esa sensación en muchos de que PP y PSOE lo único que quieren es mantenerse en ese estatus de liderazgo, importándoles bien poco los ciudadanos. Ojo, para quien no lleve equívocas, no pensamos ni decimos que Vox se preocupe por los ciudadanos, perdón a quienes sean del partido, pero creemos que es una cosa, un problema de toda la clase política en general, sobre todo cuando tocas el poder. Y la realidad es que no se puede ir así, Alberto. Estamos en una frase que hemos dicho en muchas ocasiones en este canal y que creemos que habías entendido. Y perdón por dirigirnos directamente a usted. Pero en política siempre hay que pensar que si dices una frase que no aporta nada y puede generar polémica, mejor no decirla. Te la guardas para ti mismo. Pero ya me dirán qué ganancia tiene decir esa frase a 24 horas de las elecciones. ¿Para provocar? ¿Para hacer que vayan los votantes de Vox que dudaban a votar? A lo mejor esa es la idea. Lo desconocemos, porque en esta gente vaya usted a saber a veces qué es lo que pretenden hacer con estos movimientos. La realidad, insistimos, 24 horas para acabar las elecciones, lo que tenemos más claro en este momento es la hostia, el batacazo que va a tener el PSOE y toda la izquierda. Y fíjense que van a empezar los movimientos post-electorales que avanzamos desde hace unas semanas. Aquí ya saben que no nos preocupamos en poner fechas a algunas cosas. Decíamos que la bofetada debía ser muy grande y que luego vendría el conflicto interno entre las izquierdas. Excepto que fueran tan chapuzas de hacerlo antes y conociendo al personal, pues miren, pues se han avanzado y ya empiezan las guerras antes de tiempo y los ministros del PSOE se han puesto a disparar a Yolanda Díaz y Yolanda Díaz a la ministra de Hacienda. Otros que parece que no entienden que coño, espérense al domingo, que a lo mejor resulta que suena la flauta y les salen buenos resultados, o es que tienen tan claro que van a fracasar ambos que ya tienen que empezar los disparos para llegar a la cumbre de la OTAN en pocos días. Recordemos que mientras hay el G7, donde obviamente España no está invitado,
Aún nos recordamos cuando decía alguno, ¡oh, qué feo eso de las piernas de Aznar en Washington! Pues oiga, pues ahora es el momento más álgido de la diplomacia española, que ahora no tiene nada que ver. Y hasta se ríen de nosotros en Argelia. Vamos a decirlo así de claro, con todo el respeto para el gobierno argelino. Lo que decíamos, conflictos entre ministros del PSOE y Yolanda Díaz, porque la realidad es que no acaban de ver esa apuesta de Felipe, Dios, confusión, estamos ya pensando en tiempos pasados, de Pedro Sánchez por Yolanda Díaz. Y empiezan a ver que ese movimiento les puede dejar fuera. Y al final, insistimos en algo que parece para nosotros es muy obvio. Aquí no estamos hablando de servir a los ciudadanos, no, no. Los ministros están pensando de jubilarse y vivir de puta madre gracias a un servicio inocuo que han hecho durante estos años. Y esa es la triste realidad. Los políticos de este país no están para llegar y luego dedicarse a otra cosa, no. Están para dedicarse solo a vivir de la política y luego a vivir de lo que han hecho en la política. Y son conscientes de que la fuerza que podría llegar a tener Díaz, que entre nosotros también hay que ser muy ignorante para pensar que Díaz va a tener fuerza, y lo van a ver el próximo domingo, pues puede moverles la silla. Hoy ha pasado una cosa curiosa. Ha estado Yolanda Díaz. Saben que el día 8 empieza ese sumar. Por cierto, suponemos no estará otra. Tampoco estará aquella señora de Ceuta Melilla, no nos acordamos nunca el nombre, que apostaba por el velo. Suponemos a Ada Colau, con el último movimiento, aquel que hizo, que explicamos ayer, si nos equivocamos, de fichar a Domènech, que está separado de Ada Colau y que es más cercano al independentismo, también la va a suprimir. Y a la médica madre, la ha machicitado poniendo al macho macho, a lo de Pablo Iglesias saben que Errejón es un niño, pero bueno, poniendo al señorito Errejón, sustituyendo ese modelo de mujeres. Parece que al final Yolanda Díaz se va a quedar solo con Errejón, poniéndole la función de macho alfa y el resto se las va a ventilar. Recuerden aquella foto donde salían 5 diciendo empieza aquí el movimiento. Pues parece que el movimiento se le va a acabar antes de tiempo. Decíamos que hoy Yolanda Díaz, curiosamente, en una conferencia que estaba en Cádiz, pues le ha querido preguntar un espectador unas preguntas y su jefe, suponemos de gabinete o quien fuera, ha impedido la pregunta a chillidos, como diciendo no, no, que esto no toca, que tienen mucha prisa. ¿Eso es lo de sumar y escuchar a la gente, Yolanda? ¿O es que hoy no tocaba escuchar a la gente y solo toca escuchar cuando hablen voces buenas contigo? Recordemos aquel momento de Yolanda Díaz que está inmortalizado, de cuando ¿se acuerdan aquello de aquellas balas que llegaban a los ministros que Yolanda Díaz en directo en la sexta? ¡Dios! ¡Se me cae el mundo! ¡Qué drama! De verdad, yo sigo sin entender, y aquí voy a ser muy sincero, como si cortan los micrófonos, como semejantes idiotas pueden estar en el poder en España. Semejantes analfabetos de la vida pueden estar en el poder en España. Solo se explica porque España sigue siendo un país de analfabetos en muchos casos y con muchos votantes que no ven más allá de una ideología o una creencia. Guerra interna que por cierto se recrudece también porque Susana Díaz, recuerden, aquella que peleó con Pedro Sánchez para la Secretaría General del PSOE, parece que ve su oportunidad de la caída de Pedro y piensa, esta es la mía. No sé, quizás Susana, deberíamos explicarte, te vemos a veces en estos programas basura, donde está la que se acostaba con el nieto de Franco, o el hijo, no sabemos muy bien quién era, que ahora va de supercomunista, pero antes iba a todas las galas con él de la mano, porque había que ser facha, claro, lo que hace una polla, perdón. Pero la realidad es que, y lo siento porque es un programa muy vulgar, llevamos 2 días medio de descanso, por llamarle finamente, y nos hemos levantado un poco más atravesados. Pero la realidad que deberíamos pensar de Susana Díaz es que si ella acabara siendo la sustituta de Pedro Sánchez, lo de Francia con el Partido Socialista sería una broma a su lado. Que no es consciente Susana Díaz que ha hecho más, y nosotros saben que no estamos en ese sentido, no pensamos que haya hecho una buena campaña el señor Moreno en Andalucía, pero las cifras que da son brutales al lado de lo que había hecho todos los años del socialismo, empezando por Susana Díaz, acabando obviamente por el robo de los seres. Pero la realidad es que como personajes tan absurdos,
tan ridículos, que tienen que seguir la política porque nadie les ofrece nada en la empresa privada. Yo no les ofrecería ni ser secretaria, por Dios, porque son muy tontos y muy torpes. Pretenden aspirar a algo. Solo hay dos explicaciones. Una, la hemos dicho antes, que la sociedad española esté llena de mucho ignorante, que vota antes una ideología que una persona y que no escucha a nadie. Y dos, que los medios prostituidos abracen cualquier cosa con tal de recibir dinero. Y los medios prostituidos todavía tienen fuerza para conseguir un buen candidato o un mal candidato. La realidad, Susana, empieza a moverse contra espadas porque se ve el batacazo que se va a dar el Partido Socialista. Recordemos, nosotros la apuesta es si bajan de 30 o no, y a día de hoy podemos decir que eso parece hecho, vamos a decirlo así, y apostaríamos, saben que en este programa no apostamos porque perderíamos, pero apostaríamos que el reto ahora del socialismo es si baja o no de 25. Ojo lo que estamos diciendo. Ya no estamos en el límite de los 30, sino de los 25. De la misma manera podemos decir que el reto de Vox ahora ya no es pasar de los 30, sino pasar de los 25. Se ha bajado un gradiente hasta 25 en ambos casos. Y el del PP, el reto ahora ya no es pasar de 40, sino pasar de 45. Esas son las historias reales a día de hoy, que implican que las campañas solo sirven para perder votos. No sirven para ganar. Y eso es algo que deberían saber muchos políticos que ignoran. Igual que los debates sirven para, precisamente, no perder votos. Quien parece que ha perdido, no sabemos si votos, oremos o lo que sea, es Junqueras en una resolución del Tribunal Superior Europeo, que tampoco se ha citado mucho aquí en Cataluña. Saben que aquí están pendientes de si, no sé si lo han leído el tema, que si la portavoz del gobierno de Cataluña se tuvo que subir el escote el otro día porque se le veían las tetas. Sí, Cataluña. Lo dijimos en más de una ocasión, en este caso TV3, es la ultraderecha más profunda de Europa y según parece mostraba escote la señora, no sabemos bien qué es, esta que fue portavoz de los Mossos y era un auténtico, con todo el respeto, un auténtico desastre como portavoz, es la que entre otros pues fulminó al periodista Xavier Rius y lo censuró. O sea, la ultraderecha pura y dura, vamos, la de puño en alto si es necesario y brazo al frente, y la de cara al sol. En este caso, cara al solet, porque son catalanes, ya lo saben. Pero se llama, si no me equivoco, playa, se llama playa, que es curiosísimo, porque las playas pueden ir de bolas, pues esta no. Esta se ve que iba con un escote generoso, vamos a ser finos, pueden ver las fotos en internet, del antes y después de la pausa. Se le veía el escote, allí saben la rajita, vamos a hacer aquí programas sexuales a estas horas. Pero se le veía la rajita y según parece pasó la publicidad y el escote milagrosamente subió, según parece, con unas pinzas y el rótulo donde ponía su nombre subió para que no se le mostrara. Alguien debió pensar que ver tetas era un pecado en el siglo XXI, joder, que entre en internet, madre mía. Y la realidad es que eso es la Cataluña real, la Cataluña la ultraderecha. Pero veníamos al tema de que el Tribunal Europeo pues ha tumbado el recurso de Junqueras sobre el tema de ser diputado o no en Europa. Y en pocas palabras lo que ha dicho es que coño, le ha dicho al abogado, al señor aquel que estuvo encarcelado por ser de ETA, por participar, colaborar con ETA, recuerden, si yo la verdad no nos acordamos ni de su nombre, aunque están todos los pollos raros que pueden imaginar y se ha forrado el tema, aunque cerrara el despacho en Madrid. Pues le ha recordado que, hombre, que hay recursos que al menos, que los recursos, perdón, tengan alguna vía jurídica, que no se puede uno inventar la justicia. Yo es que me imagino a los jueces del Tribunal Europeo partiéndose de risa y diciendo, pero escolta tú, porque seguro que los jueces del Tribunal Europeo hablan en catalán, se lo pueden imaginar, escolta tú. Diu aquell que el Junqueras és bona persona y le hemos de librar de la muerte. ¡Ay, sí, hagámoslo diputado! Pero es que han dicho un argumento que no es ni jurídico. ¡Anda, no me jodas, no me fotis! Y realmente se ven cachondear. Porque claro, ya no sé si es cachondearse los 8 segundos de la República de los 2 millones de imbéciles que les votaron, vamos a decirlo así, claro, algunos conocidos, por cierto. Pero es que te echas muchas risas con lo de Cataluña. Lo triste, hoy lo leíamos en un medio que dice, el problema de Cataluña es que los que estaban
que mintieron y lo reconocieron siguen estando porque siguen teniendo los votos de los atontados y los imbéciles que los votaron. Algo sorprendente. Es aquello de la baja autoestima del votante medio catalán que es incapaz de reconocer nada. Y ojo, también importante, y la baja capacidad de convocatoria de las oposiciones, de la oposición, que es incapaz de buscar un candidato con suficiente cara y ojos para que la gente se dé cuenta de la situación. Al final, unos culpables, otros cómplices. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. En Cataluña es tierra desértica y tierra donde creemos que ya está en la cola de España y que en breve se pondrá cada vez peor. Suerte, perdón, que tenemos Europa, dirá alguno, wow, que nos vamos a ayudar a Ucrania y nos presentamos, según todos los medios, 3 presidentes súper importantes. Macron, Scholz, Alemania y Draghi, Italia, a ver al señor Zelensky. Por cierto, todos en traje y corbata y Zelensky en plan que está de vacaciones. Suponemos está luchando cada día en una trinchera y está cada día con la camiseta, por cierto, lleva siempre la misma. Curioso, primer detalle, no iban 3, iban 4, iba el presidente también de Rumanía, que muchos medios se han encargado de ocultarlo, suponemos, para transmitir el mensaje que, ojo, que Sánchez no va, pero es el cuarto en liza, ¿eh? Pues no, Sánchez no va, porque ni que hubiera sido el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo lo hubieran invitado. Zelensky, no diremos que aún se ríe, pero le da vergüenza, auténtica vergüenza, que le prometieron los tanques que no existen. Y la ira contra Sánchez, que hemos dicho que no solo es en la Unión Europea, también es en la propia OTAN. Por cierto, comentamos ayer, si no nos equivocamos antes de ayer, que la cumbre de la OTAN, que va a ser de suma importancia, estaría bien que viniera Zelensky. Desconocemos nuevamente si nos escucha el señor Macron, el señor Scholz o el señor Draghi, pero según parece han cursado invitación para que venga a Madrid. Nosotros dijimos, si todo Dios puede ir a Kiev, ¿por qué él no puede venir de Kiev a España? Según parece, aunque por temas de seguridad no se confirme hasta última hora, podría participar bien en teleconferencia, bien en una presencia real. Si es real, nos imaginamos que no se presentará con los 8 cachas alrededor con un subfusil, porque quedaría un poco raro atravesar Madrid con gente así, porque esto no es Kiev y esto no es Rusia. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las circunstancias y sobre todo, de cara a España es importante ver el ridículo considerable que se está haciendo. No ridículo en el sentido de Estado, aunque al final es el Estado, sino ridículo en esa sensación de promesas del presidente Sánchez, que es el anfitrión de la cumbre. Por cierto, recordemos unos días antes el G7, donde obviamente España no pinta nada porque no está invitado. Y veremos a ver si a la cumbre de la OTAN damos el nivel o, y aquí viene algo que también llevamos insistiendo muchos días, o el gobierno empieza a implosionar aprovechando esos días de una forma vergonzosa. Y si ahora mismo nos dijeran, y hemos dicho antes, han visto que hoy es un programa un poco anacrónico, diríamos, hablamos de pipi, pedo, pis y culo, saben esas cosas muy feas, pero también hablamos de cosas peores. Porque imagínense qué podría pasar si este gobierno de descerebrados se enfrenta internamente en medio de la cumbre de la OTAN. Que Podemos que no voy porque me enfada, porque son unos totalitaristas, es la ultraderecha, el otro que no sé qué, que tú no vienes, Maripili, porque no sé qué, y al final montamos un circo donde, no olviden, España solo es el que monta el escenario. Y nos debemos creer tan importantes que somos capaces de montar un circo para vergüenza internacional del país. Y esta gente, seamos sinceros, este gobierno es capaz de hacerlo. Porque este gobierno hay mucho personaje, sinceramente, de bajo nivel, de baja catadura moral, que es capaz de cualquier cosa por salir en un titular de un medio. Y si el medio, no les cuento nada, es la BBC o la CNN, se parte la cara por aprovecharse de esa situación. Nosotros esperamos, vamos a ir acabando el programa, que en breve dimita a Mónica Oltra, porque sería lo normal, o que la cese el señor Chimo, pero la realidad es que creemos que esa catadura moral que tiene esta gentuza
va a hacer que aguanten y digan no hasta que salga el juicio, y si hay sentencia son capaces de mantenerla hasta en la cárcel, si fuera necesario, en su cargo. Son tiempos de cambio, y lo que no ven ellos es que sus fieles, los menos tontos, vamos a decirlo así, estas cosas las ven y se dan cuenta que son unos mentirosos solo tirando de la hemeroteca. No se podía pedir tanta responsabilidad a unos y ser totalmente lo contrario cuando te toca a ti. Estamos delante de unos delincuentes que el gran problema que tienen, insistimos, es que no tienen donde caerse muertos. Y analicen siempre bajo ese prisma toda la política española y verán por qué mucha gente intenta no salir de la política porque no tiene otro lugar donde estar ni donde morir. Triste pero real es la vida de España, es la vida que seguiremos explicando seguramente sin problema los próximos días. Nos vamos a emplazar a mañana viernes, bueno, en unas horas. Y como hicimos la semana pasada, es probable que fin de semana sigamos haciendo programas porque, vamos a ser sinceros, no nos dejan descansar. Joder, un día una cosa, otro día otra, y al final uno está puteado porque dice, coño, me quiero 2 días, 3 días descansar y no hay manera. Sí que les decimos, la semana que viene estamos de movilidad intensa, vamos a decirlo así de claro, un par de semanas, pero creemos que podemos hacer los programas sin ningún problema y además con bastante tranquilidad. Aprovecharemos esos días, como hemos dicho, para estar en Madrid la próxima semana y para estar en la cumbre de la OTAN también la semana siguiente, donde estaremos 2 o 3 días para intentar explicarles todas las cosas que seguimos diciendo. Joder, es que esta semana iba a ser tranquila, que van a ser, perdón, la risa, pero es que nos entra la risa, que va a ser muy, muy, muy intensa, porque esto se está poniendo cada vez más divertido. Y alguno tendrá que explicarlo, porque si pretenden que se lo explique Farreras, nos vamos a echar unas risas. Patreon, canal Transferencia, nos emplazamos hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.